Buenas tardes, Fernando. Gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes para toda la audiencia Bueno, también. finalmente le dieron el ok al canon del agua allí en la legislatura. Sí, efectivamente, ayer en la sesión de ayer se trató en general. Esto después, como siempre, queda supeditado a un segundo tratamiento en particular, que es donde se irán a pulir algunas cuestiones del articulado en concreto. Pero sí, ayer lo que se aprobó fue una ley que hace efectivo lo que era una previsión del Código de Aguas, de la Ley 899, que databa del año 75, que contemplaba en el artículo 52 la creación de los cobros de cánones por el uso de agua de los ríos Neuquén y Limay para la generación de energía hidroeléctrica, pero que nunca se había hecho efectivo, nunca se había tampoco concretado, Ujú. y por lo tanto, bueno, a instancia de este proyecto que habían presentado varios bloques, nosotros lo adherimos al mismo, acompañamos, de hecho propusimos un despacho alternativo, finalmente el que salió fue el que habíamos propuesto nosotros con algunas eh, correcciones, no porque tuviera defectos, sino porque algunas observaciones que hicimos, Ujú. que tienen que ver con cómo se establece ese canon y el destino que tiene el mismo. Y bueno, se aprobó primero en la comisión por unanimidad y ayer finalmente en el recinto por la mayoría de los bloques, salvo por la izquierda, que primero había acompañado en la comisión, pero que después decidió que no. Eh, sí, lo aprobamos ayer. Bien. ¿Qué destino van a tener esos fondos finalmente? Los fondos van a las obras de, digamos, tanto a la planificación, elaboración de nuevos proyectos, como obras de nuevas, digamos, represas, de nuevas obras de infraestructura que tengan que ver con, por ejemplo, con agua y saneamiento, con control del cauce de los ríos, Ujú. con mejoras justamente del control de los ríos. Básicamente en un 70% va destinado a eso, es decir, al mismo, de donde se originan los fondos, va destinado. Y en un 30% a una coparticipación con los distintos municipios, pero también condicionado a este tipo de obras de cloaca, de saneamiento, de agua, etcétera. Ujú. Entendimos que, bueno, ahí fue una de las observaciones, entendimos que había que ser muy directo en esto, muy simple en la redacción, de que lo que conviene es que la provincia, así como se va a procurar, o la aspiración es que así lo haga, de recursos a partir del uso del agua, que vaya destinado a lo mismo, es decir, al mantenimiento de obras de infraestructura en esa línea. Claro. Y también a la generación de energías alternativas. Está contemplado ahí creación de parques solares, energía geotérmica, etcétera. Bien. ¿La coparticipación con los municipios depende de qué? ¿De la ley provincial de coparticipación? ¿Cómo hacer esa, Hay, esa hay transferencia? una, no, lo que se hizo es una referencia a un esquema porque se crea un fondo con esto Ujú. digamos, por la obtención del cobro del canon, y Sí. lo que se hizo es una referencia a la ley de coparticipación, es decir, en definitiva se aplica el criterio de coparticipación para la distribución de los fondos, con lo cual en definitiva no es que se está haciendo una distribución discrecional, sino que Ujú. se lo hace con el mismo criterio que la ley de coparticipación en la proporción que corresponda. Allí donde no están comprendidas, por ejemplo, las comisiones de fomento por la coparticipación, bueno, se lo hace sí por el criterio que también contempla la ley, que es el de la distribución en función de cantidad de habitantes, etcétera. Damián, para que nuestra audiencia tenga un parámetro, no sé si tenés forma de contarnos eso, pero te hago la pregunta. Igual, tema de impacto que tendría en términos económicos, digo, en materia de cifras. ¿Cuánto por caso recibe Neuquén hoy vía regalías y cuánto va a terminar recibiendo en función de la entrada en vigencia de este canon? Mira, está buena la pregunta porque esa fue una de las cuestiones y materias a discutir, porque lo que se hizo fue establecer un criterio que fija primero el parámetro por el cual se cobra el canon. ¿Y cuál es? El de la cantidad de agua utilizada. Concretamente, por ejemplo, doy un ejemplo. Ujú. La provincia de Río Negro estableció una regulación similar hace unos meses, pero digamos con lo que crea el canon para el uso del agua del río Negro. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, es un porcentaje de facturación de la energía hidroeléctrica comercializada. Nosotros pensamos que lo que convenía era en realidad establecerlo en base a la cantidad de agua que se utiliza, porque en definitiva eso es lo que está grabado por el canon. Y se estableció ahí un criterio que es el de establecer un tope. ¿Cuál fue ese tope? Dijimos, bueno, el de 0,50 centavos de dólar por metro cúbico de agua. Ujú. Obviamente que esto disparó una discusión que es la de que se entendió que si se llevara al óptimo de funcionamiento, es decir, con un caudal más o menos normal de los ríos,
a esos valores hablaríamos de una recaudación descomunal en el orden de los 15.000 millones de dólares por año. Bueno, ahí es donde se hizo la observación y donde se dijo, no, esto es sideral, es una cifra enorme. Bueno, pero justamente la aclaración fue, lo que estamos haciendo es estableciendo un tope máximo, exacto, porque entendemos, y esto fue una sugerencia de nuestro partido, de nuestro bloque, perdón, donde dijimos, toda creación de canon de impuesto tiene que tener un parámetro de tope, nos parece prudente. Sobre todo con el agua, ¿no? Sí, claro, justamente. Pero bueno, a mí personalmente yo creo que mejor que la provincia en ese sentido tenga un tope lo más alto posible. Claro. Porque en definitiva, cuanto más pueda hacer valer el valor del recurso natural, que es nada menos que el curso de los ríos, mejor para la provincia. ¿Por qué hago toda esta aclaración, Fernando? Porque si uno tira ese valor, puede decir, bueno, la provincia puede recaudar 5 presupuestos en un año. Bueno, no, de ninguna manera, no es razonable. Sí, en cambio, está la chance de que la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, fije en base a las expectativas reales de uso y de generación de energía. Y por consiguiente, en el buen sentido, juegue un poco ahí con la chance de hacer valer al máximo posible este uso de la energía, siempre de las aguas, perdón. Claro. Siempre en un contexto que no podemos obviar, que cuál es, el de que la discusión de esto de a quién le corresponde explotar las represas es un tema que subyace, que permanece. No nos olvidemos que estamos hablando de las concesiones que se renovaron ahora, se prorrogaron. Se prorrogaron, ¿no? Claro. Sí, pero que vienen de 30 años y es una discusión que la provincia no resigna ni debe resignar. Esta cuestión de a quién le corresponde valerse de la administración, de la explotación de las represas. Si bien ahora no da para que ahora yo me explaye mucho en esto, pero es una discusión larga y que presenta muchas aristas, pero que tiene que ver con esto, con un legítimo reclamo de la provincia de estar en esa mesa de discusión, ¿no? Claro, y bueno, un poco la venimos reflejando acá con diversos actores políticos y económicos también a ese debate, Damián. Estamos hablando con Damián Canuto, diputado provincial de aquí en Neuquén, con lo cual entiendo que no está definido el monto. No, el monto no podría. Digo, el precio por metro cúbico, por caso. Exacto. Hoy por hoy es ese. Lo que consideramos es la posibilidad... Tope de 50 centavos por dólar, pero la autoridad de aplicación en el futuro va a definir a través de un decreto cuánto es, básicamente. Exacto. Y es más, lo puede ir definiendo circunstancialmente en cada caso cuando lo vaya estableciendo, porque va a ser distinto en el momento determinado en que se lo cobre. Pero además existe la posibilidad de que ese monto sea modificado cuando lo tratemos en particular. Se sugirió, algunos sectores sugirieron, en vez de poner metro cúbico, poner hectómetro cúbico, con lo cual ya estás tomando un valor, digamos, de cantidad que equivale a 1.000.000 de metros cúbicos de agua, con lo cual ahí podés adecuarlo a un valor más razonable en cuanto a la unidad de medida. Es decir, no tenés que hablar de milésimas de dólar, sino que tenés que hablar justamente de números enteros. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Entonces, que sí. Sería por ahí más fácil de establecer. Eso lo vamos a considerar. Tenemos la chance de que justamente hasta dentro de 15 días el tratamiento en particular no va a suceder, con lo cual tendremos la chance desde la comisión y cada uno por su lado de hacer las consultas de rigor y llegar a un consenso en el cual establezcamos un valor. No sería de extrañar, tampoco sería ningún tipo de concesión, ni vuelta, ni retroceso, que estableciéramos un valor menor, por esto que explicaba recién, Fernando, es decir, que de pronto se establezca un valor que para los especialistas parezca como más razonable, si me permitís la expresión. Sí, por supuesto. Pero no sería de extrañar. Pero por otro lado, bueno, en definitiva la idea es buscar un parámetro que sea claro para que a la hora de negociar justamente el cobro de esto sea productivo provechoso para la provincia, ¿no? Clarísimo, Damián. No hubo ningún pronunciamiento respecto a la cuestión de fondo también a la que vos aludías, ¿no? Del tema de las concesiones y bueno, esa indefinición en la que están sujetas. Lo hay, sí, es permanente el planteo. De hecho, yo mismo me hago parte de esa discusión, lo exponíamos ayer en el recinto. Permanentemente subyace, como te decía, la discusión de las represas. Lo que pasa que, a ver, como yo trato de explicar, o lo dije ayer también en el recinto, podemos ir a lo concreto que es sobre esto, que podemos regular y legislar y que es inobjetable, porque desde la reforma del 94 no cabe ninguna duda de que los recursos son de la provincia. Entonces, si la discusión está sobre de quién es la propiedad de la represa, que si era de Hidronor, que si era de Estado Nacional, que si por lo tanto el Estado Nacional tiene o no,
a ver, termina siendo una discusión interminable y que no nos provee una solución en cuanto a lo que hoy nosotros planteamos. ¿Qué es lo que planteamos? A ver, pongámoslo así, en estos términos. No importa de quién sean las represas, lo que no cabe duda es que el río y el agua que corre por el río es de la provincia. Claro. Por ejemplo, el río Neuquén nace y muere en el territorio de Neuquén, es decir, en la confluencia. Entonces, ¿cabe alguna duda de que el provecho de su curso tiene que tenerlo ante todo la provincia de Neuquén? No, no cabe ninguna duda. Entonces, sobre esto sí podemos legislar, Fernando. Entonces, lo que se optó es decir, bueno, perfecto, sigamos discutiendo todo lo que haya que discutir sobre la cuestión de las represas, sus concesiones y privatización, si estatización, etcétera, pero lo que no podemos seguir discutiendo o dejando librado a la incertidumbre o al no aprovechamiento es el curso del agua. Pues bien, sobre el curso del agua pusimos un canon y con ese canon la provincia va a poder valerse justamente para hacer valer para obtener el provecho económico de su explotación. Clarísimo, Damián, te agradecemos muchísimo estos minutos, ¿eh?